¿Qué tal a todos? Qué gusto que nos acompañen en este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema súper interesante y la verdad muy necesario. Vamos a descubrir unas lecciones de liderazgo antiguas que parecen estar hechas a la medida para los grupos juveniles de hoy, para todos los que buscan generar un impacto real y auténtico en su entorno. En este recorrido vamos a desarmar el modelo de un líder que, aunque a veces no figura en las grandes carteleras de la historia, nos dejó un plan de acción increíblemente actual. Así que arranquemos. Para empezar a calentar motores, hagámonos una pregunta súper básica. ¿Quiénes son los grandes héroes de nuestra época? Si pensamos en a quienes la sociedad les pone esa etiqueta de héroe hoy en día, seguro se nos vienen a la mente políticos famosos, figuras históricas de guerra o los deportistas del momento. Y si nos vamos al ámbito de la fe o la historia bíblica, siempre recordamos a los personajes más valientes o llamativos. Pero, ¿Esdras? ¿Aparece Esdras en esa lista de líderes top? Probablemente no, o al menos no tan seguido. Y bueno, analicemos esto porque hay un contraste súper fascinante aquí. El liderazgo moderno suele ser bastante ruidoso, ¿no? Se basa muchísimo en buscar atención constante, likes y reconocimiento público. Pero del otro lado de la moneda tenemos a Esdras. Fíjense, él era sacerdote, escriba y un líder en toda la extensión de la palabra. Su autoridad no venía de hacer un escándalo para que todos lo vieran, sino de un compromiso silencioso que tuvo un impacto brutal. Sin duda, este hombre de fe merece estar en cualquier plática sobre liderazgo, sobre todo para las nuevas generaciones. Entonces, para deconstruir la vida de Esdras y sacar cosas súper prácticas, vamos a seguir esta ruta. 1. El héroe inesperado. 2. El contexto histórico. 3. La preparación a través de la sabiduría. 4. La integridad de creer y obedecer. 5. Liderazgo con humildad. Y por último, el resultado, un avivamiento nacional. Pasemos al punto número 1. Un héroe bíblico inesperado. El sacerdote y escriba. Esdras definitivamente no era el típico guerrero con espada, sino alguien con una dedicación absoluta a Dios y a su pueblo. Algo padrísimo de Esdras es que su propio nombre significa ayuda. Literalmente, esa es la definición perfecta de lo que es el liderazgo de servicio. Él dedicó toda su vida a servir. Y si vemos sus contribuciones, son una locura. La tradición cuenta que escribió la mayor parte de Primero y Segundo de Crónicas, el libro que lleva su nombre, Nehemías, y además el majestuoso Salmo 119. O sea, esto nos demuestra que los líderes de verdad muchas veces son esos ayudantes que se fletan haciendo el trabajo duro, ese trabajo de fondo que sostiene a todos los demás. Y para que dimensionemos la escala de todo ese esfuerzo, Esdras lideró un concilio de nada más y nada menos que 120 hombres, un equipo gigantesco que tenía la misión monumental de compilar el canon del Antiguo Testamento. Imagínense, es un recordatorio increíble de que el verdadero liderazgo, ese que hace historia, muchas veces ocurre tras bambalinas, organizando, enseñando y cuidando la sabiduría para los que vienen detrás. Vamos al punto 2, el contexto histórico, el camino a Jerusalén. Y es que para entender qué tan grande fue el paquete que se echó Esdras, tenemos que conocer cómo estaba el terreno. Porque la historia no arranca con él. Todo empieza cuando el rey Ciro de Persia les da luz verde a los israelitas para regresar a construir el templo. De ahí, Zorobabel lidera una primera ola y logran poner los cimientos, aunque claro, con muchísima oposición que frena todo. Luego entran los profetas para animar a la gente, y el rey Darío da la orden de que siga la obra. Pero de pronto, un hueco de 58 años. Casi 6 décadas de silencio y espera hasta que finalmente entra en escena Esdras, liderando una segunda ola con todo el respaldo del rey Artajerjes. Y solo para poner en perspectiva el tamaño de este movimiento histórico, en esa primera ola de Zorobabel viajaron unas 42.360 personas. Eso es casi como llenar un estadio de fútbol entero. Literalmente un éxodo masivo, un proyecto gigante para reconstruir una nación. Y décadas después, le toca a Esdras liderar la segunda fase de esta hazaña monumental. Llegamos al punto 3. Preparación, sabiduría y conocimiento, que es el fundamento de la autoridad, y el primer pilar de cómo lideraba Esdras. Es que las grandes oportunidades de liderazgo no caen del cielo nomás porque sí. El texto nos muestra que Esdras vivía y respiraba el mensaje de Dios. Su dominio de las Escrituras y esa sabiduría que Dios le dio no era ningún secreto. Eran tan evidentes que hasta el mismísimo rey de Persia, un rey extranjero, se dio cuenta. Y justo por estar tan bien preparado, el rey lo puso a cargo de esa segunda ola para enseñar y administrar a la nación. Es la prueba de que prepararse constantemente, de hacer la tarea cuando nadie observa, te abre puertas que ni te imaginas. Punto 4. Integridad, creer y obedecer. Liderar con el ejemplo. Porque seamos honestos, para un líder de verdad, tener mucha información en la cabeza nunca va a ser suficiente.
Aquí vemos cómo funcionaba la mente y el corazón de nuestro protagonista en 3 pasos clarísimos. Paso 1. Conocer la palabra. Pero Esdras no se quedaba ahí. Él avanzaba al paso 2. Creerla genuinamente. Y el más importante, el paso 3, la obedecía. Él vivía al 100% lo que enseñaba. Para la juventud de hoy, este es el modelo definitivo de autenticidad. El liderazgo real exige que lo que decimos cuadre perfectamente con lo que hacemos. Nos movemos al punto 5. Liderazgo a través de la humildad, respondiendo a la crisis. Porque, ¿qué pasa cuando la teoría choca con el mundo real? Pues resulta que, al llegar a Jerusalén, armado con autoridad, Esdras se topa con un desastre total. Un problema gravísimo. Desobediencia masiva, matrimonios que los alejaban de su fe y pura idolatría. Pensemos en cualquier líder moderno un poco arrogante. Seguro habría entrado gritando, cancelando a todos y repartiendo culpas. Pero la respuesta de Esdras fue otra cosa. Se lamentó, se humilló ante Dios y se puso a orar por su nación. No se sintió superior a nadie. Al contrario, se arrodilló por ellos. Ojo aquí, porque esto es importantísimo. A los líderes de verdad les importa. Les importa muchísimo. El relato dice específicamente que la desobediencia de la gente lo afectó profundamente. O sea, no fue un problemita administrativo que resolvió desde su escritorio. Le dolió en el alma. Ese liderazgo que realmente transforma nace de una empatía gigantesca, de echarse al hombro las cargas de la comunidad como si fueran propias. Y así llegamos al último punto. El resultado, avivamiento nacional. El efecto dominó. Esa actitud compasiva no fue para nada una debilidad, fue la chispa que encendió todo el cambio. Las acciones de Esdras causaron un efecto dominó impresionante. Al ver su ejemplo, al verlo confesar el pecado con tanta humildad, la gente reaccionó. Se provocó un avivamiento nacional hecho y derecho. Fíjense que él no usó la fuerza ni trató de controlar a nadie, usó pura autoridad moral. Sus acciones sirvieron para guiar a todo un pueblo de regreso a su fe. Demostró que la humildad tiene una fuerza magnética capaz de cambiar toda la cultura de una nación. Un modelo increíble para cualquier grupo juvenil que busque impactar hoy. Si tuviéramos que exprimir toda la historia y el legado de Esdras hasta quedarnos con una sola frase, sería esta. Él fue un siervo humilde y obediente. Y esa debería ser la meta suprema en este plan de liderazgo. No se trata de cuántos seguidores se tienen, ni de buscar el poder o ser el más ruidoso de la sala. Se trata del compromiso total de servir toda la vida con integridad, con mucha empatía y humildad. Todo esto nos deja con una reflexión súper fuerte. Ya vimos cómo Esdras, armado solo con sabiduría, integridad y una humildad radical, logró transformar a su nación por completo. Así que la gran pregunta para todos los futuros líderes que nos acompañan es, ¿qué tipo de legado dejar a nuestra generación? ¿Nos vamos a ir por el camino del ruido y el ego o nos animaremos a usar el plan silencioso, compasivo y poderoso de Esdras para cambiar nuestro mundo? Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de esta exploración. Nos escuchamos en el próximo análisis.